Hola, soy el gran maestro internacional Arián González Pérez y en el día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta posición. Vamos a analizar en esta posición lo que es, o al menos vamos a tener una noción de lo que es el cálculo de variantes. El cálculo de variantes en el ajedrez. Y yo voy a intentar explicar lo que es el cálculo de variantes. En primer lugar, yo considero que el cálculo de variantes es la esencia del juego del ajedrez. Nosotros podemos saber mucha teoría de ajedrez, podemos saber muchas aperturas, podemos saber muchos finales o mucha estrategia, pero a veces es doloroso y es lamentable descuidar una posición en donde hemos trabajado anteriormente a lo largo de toda la partida con una gran estrategia o con una excelente apertura memorizada, pero se nos ha escapado un detalle en el cálculo que ha arruinado nuestra posición. Es por ello que el cálculo de variantes es esencial para la superación del ajedrez o del jugador de torneo. ¿Qué es el cálculo de variantes? Pues el cálculo de variantes no es más que un recorrido que nosotros hacemos por las diferentes jugadas candidatas que a nosotros nos parecen las correctas en una posición inicial. ¿Y qué buscamos en este recorrido? Bueno, pues buscamos comparar la posición final de las diferentes variantes que nosotros hemos analizado, la posición final con el principio, desde donde nosotros hemos partido. Y la posición final que más nos satisfaga de las diferentes variantes que hemos analizado, pues entonces deberá ser la elegida por nosotros. Decía Kotov, Alexander Kotov, que fue un gran jugador soviético y fue el jugador clásico que habló de estos temas en su libro Piense como un gran maestro, que bueno, que el cálculo de variantes se parece a un árbol genealógico. Se parece a un árbol genealógico porque en esas jugadas candidatas se producen una serie de ramificaciones que al final forman como un árbol, ¿no? Un árbol de variantes. Entonces, para empezar, tenemos esta posición en el tablero en donde juegan las negras. Juegan las negras, pero como pueden ver con las flechas, las blancas están amenazando torre por F6 y dama por E8. Es un intercambio, es un cambio de dos piezas por unas dos piezas menores por la torre, que obviamente le favorecerá al blanco este cambio, además de que nuestro rey va a quedar en una posición sumamente debilitada. No obstante, las negras tienen una jugada muy fuerte en este momento. Y yo les animo a que ustedes pongan este video en pausa y piensen unos minutos a ver qué jugadas ustedes harían con las piezas negras. Pueden poner en pausa este video, pueden pensar un rato a ver qué jugada ustedes se deciden hacer con negras basados en el cálculo de variantes. Bueno, después que ustedes hayan pensado unos minutos, vamos a ver qué jugada fue la que hizo el gran maestro Alexander Kotov. Las negras jugaron B4 y aparentemente no le importó que las blancas jugaran torre por F6 y dama por E8. Que obviamente es la mejor jugada del blanco, porque si ahora el blanco quita su caballo, el caballo amenazado de C3, por ejemplo, con caballo de 2, las negras ganarían la dama de A8 porque está encerrada. Por eso mismo, el blanco debe jugar torre por F6. Y dice aquí este comentario de Kotov que el poder real de un jugador de ajedrez depende a grandes rasgos del acierto de sus decisiones, es decir, de la jugada elegida. Su éxito depende estrechamente de la habilidad en el cálculo de variantes. La partida termina por decidirse en el acierto o error de nuestras variantes. El blanco jugó torre por F6 y el negro rey por F6, dama por E8 y B por C3. Ahora mismo las negras, tienen calidad de ventaja porque la diferencia sería torre para caballo, pero habrá que ver qué jugada hacen ahora las blancas, porque nuestro rey ha quedado en una posición un tanto expuesta. Por eso mismo hay que calcular dama F8 jaque, y contra dama F8 jaque nosotros tenemos dos jugadas candidatas. Podemos taparnos con la dama en F7
O podemos irnos con el rey a G5. Pues de dama F8. Las jugadas realizadas son bastante forzadas. Ahora, según Kotov, se deben listar las jugadas candidatas y analizarlas por separado hasta el final y de una sola vez. En este momento, también les animo a poner en pausa el video y pensar 2 minutos a ver qué jugadas se deciden hacer. Muy bien, después que ustedes hayan pensado un poco sobre esta posición, las negras jugaron dama F7 admiración. ¿Por qué? Porque rey G5 sería una jugada que no conviene a las negras, porque el rey se queda demasiado débil. Y después de H4 tenemos 3 jugadas candidatas más. Aquí las pueden observar. Rey G4 error, rey H5 y rey por H4. Si rey por H4, jaque, caballo de 3, jaque, B por C3, y aquí, bueno, el blanco tiene una ligera ventaja. Rey por H4 sería la mejor. Otra jugada sería, por ejemplo, rey G4 error. Las blancas pueden poner a las negras en una red de mate. Aquí el negro va a recibir mate en pocas jugadas, eso no le conviene. O rey H5, que también sería malo para las negras. Después de rey H6, caballo E2 con rey de mate, seguido de caballo G3, seguido de caballo G3 y caballo F5. Las blancas tienen muchísimo ataque. Es por eso que rey G5 sería un error. Por eso dama F7 admiración. Pero bueno, dama F7, habrá que ver qué pasa si dama por D6. Claro, porque dama por D6 estaría el blanco pegando jaque y al mismo tiempo la torre de C5 está suelta. Pero bueno, no podemos olvidarnos de que este peón está coronando y eso nos garantiza la victoria en esta posición. Después de dama F7, dama por D6, rey G7. Ahora, si el blanco captura la torre, las negras simplemente juegan B por C3, C por B2, perdón, y no tienen forma de evitar la coronación. Porque claro, si pueden evitar la coronación de esta forma, pero el negro simplemente coronaría una preciosa dama en C1. Es por ello que, bueno, que después de dama por D6, rey G7, las blancas no pueden comer la torre de C5, solamente pudieran defender la captura de las negras en B2, jugando caballo D3. Y ahora, bueno, una jugada que simplifica la posición porque tenemos calidad de ventaja, y recuerden que cuando tenemos material de ventaja nos conviene simplificar la posición para facilitar nuestro trabajo. Dama C7, doble signo de admiración. Las blancas no pueden comer la torre con la dama porque después del cambio de damas este peón de B2 es imparable. Las blancas no pueden detener la coronación del peón. Dama C7, bueno, no le queda otra opción que cambiar las damas. Dama por C7, torre por C7. Y bueno, las negras tienen ventaja clara en este final. Después de B por C3, esto no lo seguí analizando, pero seguramente rey F6. Y creo que, bueno, que me quedé corto en la valoración. Este final creo que está ganado a favor de las negras. Podemos decir que las negras tienen ventaja decisiva. Toda esta variante, todo este árbol genealógico de variantes forzadas, nosotros teníamos que haberlas visto desde este momento, desde B4, B4, y transitar en nuestra mente, visualizar todas estas posiciones y transitar por todas las variantes hasta llegar a esta posición y concluir que las negras tienen ventaja decisiva.
Eh, como vimos, en esta es una posición en donde el método funciona muy bien porque las variantes son bastante lineales. Hay que seleccionar las jugadas candidatas, enumerarlas y seguir un estricto orden sin, sin saltar de una en otra. Finaliza Kotov su aseveración con la importante regla de Blumenfeld: preguntarse al final del análisis si no estamos pasando por alto algo muy obvio. Por ejemplo, nos estamos dejando mate, nos estamos dejando una pieza suelta, etc. Después de que Kotov creara estos postulados del análisis de variantes, diferentes personalidades se han preocupado por este tema de gran importancia para el desarrollo y superación de los jugadores de torneo. Por ejemplo, el entrenador Boris Slonim, como explico aquí, seguidor de Kotov, sugiere algunas modificaciones. Es improbable, él analiza este método clásico de Kotov y dice: es improbable captar enseguida todas las jugadas candidatas en posiciones complicadas, sobre todo al comenzar a considerarlas. En realidad, estas aparecen a medida que vamos profundizando en la posición. Cuando usted está delante de la posición, es improbable que usted se dé cuenta, que usted visualice, usted observe todas las jugadas candidatas que tiene delante en ese momento, ¿no? A veces, claro, estas jugadas candidatas se visualizan a medida que nosotros profundizamos en la posición, ¿no? Segundo, a veces en las jugadas intermedias del cálculo de variantes, la jugada correcta no se percibe tan fácilmente. La jugada correcta no se percibe tan fácilmente mientras nosotros vamos avanzando en estas variantes que nosotros vamos mirando, ¿no? Entonces a veces la jugada correcta en este intermedio de variantes no se percibe tan fácilmente y por tanto habrá que volver a calcular las variantes una vez más. Sí, porque decía Kotov que las variantes hay que analizarlas lentamente, pero una sola vez. Sin embargo, dice a medida que se analiza todos estos métodos, decía Slonim que bueno, que no es tan fácil hacer esto y que probablemente haya que volver a las variantes, aunque sea una vez más, para repasarlas, para volver a mirar si tenemos algo mejor, ¿no? Y tercero, un importante indicador de la técnica de cálculo es su economía, lo cual presupone limitar el número de jugadas posibles y el estudio en profundidad de las variantes. Obviamente, los torneos de ajedrez de ahora, o las partidas de ajedrez de ahora, posiblemente tengan menos duración que las de antes, y hay que ser práctico en la economía del tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo para utilizar un método científico, analítico, como el que proponía Kotov. Obviamente las ciencias, las diferentes ramas del saber no permanecen estáticas. Las diferentes ramas del saber no permanecen estáticas y evolucionan a medida que pasa el tiempo. Muy bien, bueno, hasta aquí hemos llegado con este ejemplo. Muy interesante este tema de cálculo de variantes, y les agradezco vuestra atención. No se olviden de suscribirse al canal, de darle un like a mi video, y también de esta manera me publicito por si alguno de vosotros, de los que me observan, están interesados en recibir clases online de ajedrez. Muchas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo video.